A veces nosotros pensamos, dependiendo de la situación que estamos viviendo, que algunas cosas como que tardan mucho en llegar. Necesitamos que algo suceda en nuestra vida, que algo pase o cambie en nuestra vida, y pensamos que como que tardan mucho en llegar. Otras veces pensamos que las cosas llegan demasiado pronto, cuando no estamos preparados para ellas. Y otras tantas pensamos que las cosas llegan en el momento más inoportuno, cuando menos las esperamos, o pensaríamos cuando menos las necesitamos. Pero si Cristo nos dice lo siguiente en el Evangelio de Lucas, y los invito a que vayamos allá, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Lucas 12, y leamos a partir del versículo 6. Lucas capítulo 12, versículo 6. Dice: no se venden, dice nuestro Señor Jesucristo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice, ni uno está olvidado. Es decir, Dios no se ha olvidado de ese pajarillo. Pero dice el versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza, los de nosotros, están todos contados, todos contados. Y luego dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Jesucristo nos dice que Dios está tan pendiente de nosotros, que aún nuestros cabellos, piensen en eso, lo que Él está queriendo decir es que está absolutamente pendiente de cada pequeño detalle de nuestra vida. Y uso un ejemplo muy gráfico, aún los cabellos los tiene contados, queriendo significar que no hay detalle, por pequeño de nuestra vida, que se le escape a Dios. Entonces, si Dios está tan pendiente de nosotros a ese nivel de detalle, ¿será que Él permite que las cosas que suceden en nuestra vida sucedan al azar? ¿Será que Él permite que las cosas sucedan en cualquier momento sencillamente por casualidad? ¿O será más bien que las cosas en nuestra vida, como discípulos de Cristo, porque nos está hablando a nosotros, será que estas cosas en nuestra vida como discípulos de Cristo llegan exactamente en el momento en que Dios dispuso que llegaran? Es una escritura muy interesante para reflexionar en ese aspecto. ¿Cuándo llegan las cosas a nuestra vida? Aquellos que hemos sido llamados por la misericordia de Dios a caminar en este camino. Antes de lo esperado, demasiado tarde, de manera inoportuna, ¿o será que Dios ya lo tiene calculado? Yo recuerdo que cuando mis hermanos y yo éramos niños, jóvenes, adolescentes, mi familia, mis padres tenían una tradición, y era que para la fiesta de los tabernáculos ellos siempre nos llevaban un regalito. Entonces nos preguntaban semanas antes, ¿usted qué quiere de regalo? Y uno pues le decía a ellos qué quería, y ya cuando llegamos a la fiesta aparecía el regalito ahí en nuestra cama esperando por nosotros. Y este año en particular a mí nunca se me olvida, pues de hecho uno de los últimos años que pasamos con nuestro padre antes de que falleciera. Nos dieron los regalos, y a mis hermanos, yo tengo 3 hermanos, a cada uno de ellos les dio exactamente lo que ellos habían pedido, mis padres. Pero a mí, no, a mí me dieron un regalo todo pequeñito. De hecho voy a decir que hasta me da pena, era un dominó pequeñito, que no era nada de lo que yo había pedido. Y dije, pero ¿por qué me dan esto a mí? Se ve que era algo como por salir del paso, como algo improvisado en el último momento. Y mis hermanos felices con sus regalos y yo con ese pequeño regalito, y yo me enojé, obviamente, tenía como 12 años u 11 años, me enojé, mi papá me miró, me regañó, me dijo que era un desagradecido, no me dijo más. Después mi mamá intentó consolarme,
decirme tranquilo, tranquilo, su regalo le va a llegar. Pero ¿por qué no ya? ¿Por qué mis hermanos pueden disfrutar de su regalo ya y yo no? Yo me sentí enojado, me sentí frustrado, pensé que mi papá era injusto y bueno, a los 2 días pues ya se me pasó, pero sí me enojé por eso. Después llegamos de la fiesta a la casa y como una semana más tarde entro yo a mi habitación, llegué de la escuela, entro a mi habitación y ahí estaba en mi cama el regalote que yo había pedido. ¿Qué había pasado? Que mis padres se encargaron el regalo, lo que yo había pedido no era fácil de conseguir, pero no les llegó a tiempo. La persona que se los estaba vendiendo no les cumplió con el tiempo. Pero ellos no me lo dijeron, ni mi mamá ni mi papá me lo explicaron. Ellos sencillamente me dijeron, espere y confíe. Ahí me sentí pues peor, ¿no? Porque ya en vez de un regalo tenía 2 regalos y tenía un regalo grandote que era totalmente de mi agrado. Y pensaba yo, bueno, yo pensando que mi papá era injusto, ¿no? Me tocó ir donde mi padre y con lágrimas pues pedirle perdón por mi comportamiento. ¿Quién era mi padre en ese momento para mí? Pues era el jefe del hogar, era quien proveía para todos nuestros gastos. Mi mamá no trabajaba, mi mamá era ama de casa, y entonces mi padre nos daba el alimento, nos daba la ropa, nos daba la educación, nos daba el techo, nos daba todo. Mi padre manejaba cosas que yo no entendía, tenía un control de algunas cosas que yo no tenía el control y por mi edad pues no tenía por qué tenerlo y no entendía. El punto es que yo entendí en ese momento que yo debí confiar y esperar, confiar en la palabra de mi padre. Si él me dijo, yo se lo voy a dar, hay que esperar y confiar en que lo que él prometió lo iba a cumplir, sencillamente con un poco de paciencia y de confianza en ese ser que en ese momento era todo para mí. Y la relación con nuestro Padre Celestial debe ser igual. Dios entiende qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios ve cosas que nosotros no ve. Dios controla cosas que nosotros no controlamos, ni entendemos cómo las controla. Por eso, nosotros debemos confiar en que Dios siempre va a cumplir con sus promesas y esperar con paciencia a que eso llegue. Esperar sin desesperarnos. Esperar sin perder la esperanza. Que de hecho la palabra espera está dentro de la otra palabra que es esperanza. Esperar sin enojarnos. Y eso también nos sucede mucho. Nos enojamos y nos sentimos frustrados cuando las cosas no llegan en el momento en que nosotros las queremos. Hay que saber esperar. Y esperar de esa manera solamente es posible mediante la fe. Fe en que el Padre siempre cumple su palabra. Por eso es el Dios Todopoderoso. De hecho, Él usa la espera para perfeccionarnos en esa fe. La paciencia y la fe son 2 elementos que de hecho no se pueden separar. Porque somos pacientes, porque hay una fe en nosotros que nos dice que cada cosa va a llegar en su momento. Hay una fe en nosotros que nos dice, tranquilo, Dios lo tiene todo controlado. Tranquilo, hasta el último de sus cabellos, el de la barba que nos afeitamos esta mañana, Dios lo tiene controlado. Pero se requiere fe. Vayamos al libro de los Salmos. Un salmo muy bonito, a mí me gusta mucho y nos habla de este aspecto. Salmos en el capítulo 37 y empecemos a leer a partir del versículo 1. Salmos 37, versículo 1. Nos dice lo siguiente. Esto de dar el mensaje sentado es como más agradable.
Salmos 37:1. Dice, no te impacientes, o sea, no pierdas la paciencia a causa de los malignos, de los que te atacan, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque uno que dice, bueno, y aquel que se porta tan mal, ¿por qué le va bien? Si aquel es tramposo, si aquel es mentiroso y le va mejor que a mí. Y entonces uno se impacienta, ¿cierto? Pero el Salmo nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Eterno. Fe, haz el bien, haz lo que tienes que hacer obedeciendo a Dios. Haz tu parte, pero a la manera de Dios. Haz lo que tienes que hacer obedeciendo a Dios. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa confianza, esa tranquilidad que nos da saber que Dios lo controla todo. Y esa paz. Y cuando tenemos esa fe a ese nivel dentro de nosotros, Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero si en nosotros hay angustia, no hay deleite, sino que hay angustia, hay zozobra, hay inquietud, porque lo que queremos no llega, Dios ve eso como falta de fe. Y en consecuencia lo que queremos no va a llegar o se va a demorar más. Por eso dice, deleítate en el Eterno, para que Él nos conceda las peticiones de este corazón. Encomienda al Eterno tu camino, poner lo que queremos delante de Él y confía, nuevamente, confíe, fe y confía y Él hará. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno, ojo, no renegar, no frustrarnos, no enojarnos, guardar silencio y esperar en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. El contexto cuando dice guarda silencio es no orarle o no rogarle, no. Es guardar silencio en el sentido de no renegar, no estar con él reclamándole, enojados, como yo con mi padre porque no me dio el regalo y me sentía que era injusto, que eran injustos conmigo. Es lo que está diciendo aquí, deje la ira, deseche el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, que cuando uno se enoja uno tiende a buscar su propio camino, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Ahí está un salmo muy bonito, la primera parte, que nos enseña a tener paciencia, esperando en que Dios considere que el momento oportuno para que algo ocurra en nuestra vida llegue. La paciencia entonces, que es el tema del que vamos a estudiar un poco hoy, no solamente es una característica del fruto del Espíritu Santo, como ustedes lo saben, sino que la paciencia también es una de las principales características que distinguen el carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, nuestra forma de ser, nuestro carácter, siempre ha de reflejar paciencia en las diferentes situaciones, que ahorita veremos algunas de ellas, en las que nos encontramos en nuestra vida. Porque además la paciencia, como lo acabamos de leer aquí en el versículo 9, dice: los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. La paciencia es necesaria para heredar el reino de Dios. Si nosotros no hemos desarrollado esa virtud de la paciencia, difícilmente se nos van a abrir las puertas del reino de Dios, y lo vamos a ver por qué. Vamos entonces a estudiar un poco cómo se debe reflejar
la paciencia de un discípulo de Cristo en su carácter. ¿Cómo se debe reflejar la paciencia de un discípulo de Cristo en su carácter? En primer lugar, nuestro carácter refleja paciencia cuando aceptamos que las cosas suceden en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Nuestro carácter refleja paciencia cuando aceptamos que las cosas suceden en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Una característica de esta naturaleza humana es que todo lo queremos ya, todo lo queremos ya, inmediatamente, no en 2 semanas, no en 1 semana, no mañana, ya. La carne, la naturaleza humana, nos lleva siempre a querer todo ya. Esperar no es una opción, esperar es cuando menos aburridor. No nos gusta esperar, sobre todo los más jóvenes y los que llaman mileniales, que por la tecnología se acostumbraron a tener todo inmediatamente. Como por ejemplo la comunicación. Recuerdan que cuando nosotros le mandamos una carta a la novia, esperamos 2 meses a que llegara y luego otros 2 meses a que llegara la respuesta, si no se perdía en el correo. Hoy en día la comunicación es instantánea. Entonces cada vez como que eso de esperar no nos gusta mucho, lo queremos todo de manera inmediata. Sin embargo, la mayoría de las veces el momento de Dios no es ya. La mayoría de las veces el momento de Dios no es de inmediato. ¿Cuándo es el momento de Dios? Cuando todas las cosas están en el lugar correcto desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Recordemos que Dios ve cosas y controla cosas que nosotros no vemos ni controlamos. Recordemos que Dios, ¿dónde habita Dios? En la eternidad. Es una dimensión diferente a la nuestra. Para Dios nada ha pasado y todo ya pasó. Para Dios el futuro puede ser pasado. Él se sienta en una dimensión donde Él todo lo ve en simultáneo. Entonces su perspectiva es muy diferente a la nuestra. Y en esa perspectiva es que Él determina cuándo es el momento correcto para que cualquier cosa suceda en nuestra vida. Y ese momento es cuando Él ajusta todas las piezas, cuando las pone en su lugar correcto en cada una de nuestras vidas, para que nosotros aprendamos lo que tengamos que aprender y para que crezcamos en todo aquello que tenemos que crecer. Veamos una historia. Vamos a ir varias veces a esta historia en Números 14, que nos ejemplifica un poco esto que estamos hablando. Vamos al libro de los Números, en el capítulo 14, y empecemos en el versículo 40. Ustedes saben que los israelitas vieron la tierra de Canaán, mandaron unos espías y se asustaron, ¿no? Porque vieron gigantes y gente muy poderosa justo para entrar a la tierra prometida. Entonces leamos el versículo 40. Dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Eterno, porque hemos pecado. ¿Por qué habían pecado? Porque Dios les dijo vayan y ellos les dio miedo, ¿recuerdan? Y dijeron mejor nos devolvamos. Les dijeron no, ahora sí queremos ir, cuando ya Dios se enojó con ellos. Pero dijo Moisés: ¿y por qué quebrantáis el mandamiento del Eterno? Esto tampoco os saldrá bien. Es decir, ya Dios le había dicho ya no vayan. No subáis, versículo 42, porque el Eterno no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, la primera vez, por eso el Eterno no estará con vosotros. Pero ¿qué dice el versículo 44? Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte.
Pero el arca del pacto del Eterno y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, es decir, no subieron al monte. Versículo 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y los persiguieron hasta Horma. Hay muchas lecciones que se pueden aprender aquí en este versículo, y una de las más importantes en nuestra vida como discípulos es ¿cuál? Es que las cosas suceden de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando Dios diga, y no cuando nosotros digamos. Las cosas suceden de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Dios les dijo, vayan, les dio miedo. Dios, luego ya reflexionan, dicen, ahora sí queremos ir. Dios les dice, no vayan. Y ellos dicen, no, ahora sí vamos a ir. Dios les dice, no vayan. Fueron. ¿Y qué les pasó? Ahí tuvieron una lección. Fueron derrotados porque están haciendo las cosas en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Las cosas en nuestra vida se hacen según la voluntad de Dios y ocurren según la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos libre albedrío? Las cosas suceden según la voluntad de Dios, primero, porque Dios es nuestro soberano. Dios es nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Señor. Dios ordena y nosotros obedecemos. Y nosotros tenemos que entender el verdadero concepto de lo que es Dios, no el concepto romántico que manejan allá afuera. Que Dios es un Dios vivo y poderoso y controla todo el universo. Por eso si Él ordena, nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. No hace falta más razones, de hecho. Hay más razones, pero no hacen falta más razones. Él es el soberano. Vayamos al libro de Job en el capítulo 37. Job 37. Y leamos el versículo 22. La última parte del versículo 22 de Job 37. Dice, en Dios hay una majestad terrible. No terrible en el sentido de malo, sino terrible en el sentido de grande, que lo abarca todo, que no se puede superar bajo ninguna circunstancia. Versículo 23, Él es todopoderoso. Todopoderoso, lo puede hacer todo, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá, lo cual es muy interesante porque siendo todopoderoso es justo, es misericordioso y perdona, por eso aclara que en multitud de justicia no afligirá. Versículo 24, lo temerán por tanto los hombres. Los que conocemos al verdadero Dios, que entendemos su poder y que Él está vivo, lo debemos temer. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, es decir, al soberbio. Entonces, obedecemos a Dios primero que todo porque Él es el todopoderoso, Él es el soberano. Dios ordena, nosotros cumplimos. Y en segundo lugar, obedecemos a Dios porque a propósito de la Pascua que vamos a celebrar la semana que viene, nosotros hicimos un pacto con Dios, los que ya estamos bautizados. Un pacto en el que nos comprometimos a obedecer a Dios en toda su palabra. Y ese pacto incluye aceptar que las cosas van a ocurrir en nuestra vida en el tiempo de Dios. Y no solamente cuando nuestra carne lo desee o cuando nuestro corazón lo desee, sino cuando Dios lo considere apropiado. Vayamos un poco más adelante al libro del Eclesiastés. En el capítulo 3, que es una escritura bien conocida,
por todos nosotros. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene el momento exacto para que ocurra. Y a mí me gusta mucho cómo está en la versión en inglés, en la New King James, en inglés, porque dice, todo tiene su tiempo, un tiempo para cada propósito bajo el cielo. O sea, hay un propósito para que cada cosa ocurra en un momento y no en otro. Hay una razón para lo cual Dios escoge siempre un momento para que todo ocurra. Así muchas veces nosotros no logremos entender por qué no ocurren ya. Así muchas veces sintamos que no vamos a ser capaces de resistir. Así muchas veces sintamos que Dios nos dejó, porque ya deberíamos de encontrar la solución y no ha llegado a nosotros. Y a veces podemos caer en esa desesperanza y no entendemos por qué no llega la solución. Pero si tenemos fe, entendemos que hay un propósito para eso que estamos viviendo. Aquí mismo, en el versículo 10 de Eclesiastés capítulo 3, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es claro, hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. El plan de Dios, la obra de Dios, es el plan más grande y más elaborado que jamás un ser humano se puede imaginar. Hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero lo que sí tenemos claro en todo caso es que es Dios quien nos marca el paso o cada paso que debemos dar. Es Dios quien nos señala el camino que debemos seguir. Lo tenemos claro porque sabemos quién es Dios y porque tenemos fe. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 24. Del Eterno son los pasos del hombre. Es Dios quien nos dice dónde damos nuestras pisadas. Proverbios 20, 24. Del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Por eso es que es indispensable la fe para confiar en la buena voluntad de Dios, que sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así a veces, porque a veces sí entendemos el propósito, pero otras veces sencillamente no lo entendemos, pero obedecemos al Creador del universo. Entonces, ese es el primer aspecto de cómo nuestro carácter debe reflejar la paciencia, aceptando que las cosas suceden en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro, porque Él sabe por qué suceden en cada momento. En segundo lugar, nuestro carácter refleja paciencia cuando en la adversidad no nos desviamos del camino de Dios para seguir nuestro propio camino. Nuestro carácter refleja paciencia cuando en la adversidad no nos desviamos del camino de Dios para seguir nuestro propio camino. Yo creo que todos lo hemos vivido no una, sino muchas veces, que a veces estamos en situaciones muy complicadas, muy complejas, situaciones muy difíciles. Y en medio de esa situación tan difícil, nos falla la fe.
nos empezamos a quebrar un poco, nos empezamos a sentir desmotivados, tristes o abandonados, para seguir esperando obedientemente a que Dios nos envíe esa ayuda. Entonces la fe empieza a fallar. ¿Y cuál es la reacción inmediata cuando nos falla la fe en cuanto a la paciencia? Que empezamos a querer hacer las cosas a nuestro modo. Es lo primero que hacemos. Cuando ya sentimos que no resistimos más, en nuestro desespero, vamos a empezar a buscar soluciones a nuestra manera, a nuestro modo. Volvamos nuevamente a la historia de Números, pero esta vez leamos los versículos 1 a 4 del capítulo 14. Números 14. Empecemos con el versículo 1. Dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Cuando les dijeron, habían gigantes, son más poderosos que nosotros. Todos se asustaron. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya empezaron a buscar otro camino. Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Empezaron a buscar inmediatamente, en medio de la adversidad, otro camino, una solución según los ojos de ellos. Cuando nos falla la fe, por miedo, por desesperación, por angustia, por la razón que sea, nuestra siguiente reacción va a ser buscar nuestro propio camino, buscar la solución a nuestra manera. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de buscar nuestro propio camino? Moisés lo explica más adelante. Vayamos a Deuteronomio en el capítulo 1. Y Moisés, hablando justamente, recordando lo que había pasado, hablando justamente de ese episodio, nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras, diciendo: designemos capitán y volvamos a Egipto. Y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Eterno. También contra mí se airó el Eterno por vosotros, dice Moisés, y a mí me dijo: tú tampoco entrarás allá. Pobre Moisés. Y eso lo reprocha aquí al pueblo. Luego dice, versículo 38, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero dice el versículo 40, pero vosotros, volveos e id al desierto, camino al mar rojo, de vuelta al mar rojo. Cuando buscamos nuestro propio camino, en lugar de seguir perseverando en el camino de Dios, lo que hacemos es seguir un camino mucho más largo todavía, un camino aún con muchos más obstáculos y con más dificultades, como le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo que sucede, buscar nuestro propio camino, el que parece más despejado a nuestra vista,
es todo lo contrario. Es el camino con más obstáculos, con más trampas y con más dificultades. Por eso, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, no podemos perder la fe para inventarnos soluciones a nuestra manera. Hay que usar la paciencia para mantener la calma en los momentos de dificultad, sin rendirnos, sin desfallecer, sin frustrarnos, sin enojarnos, entendiendo que Dios sencillamente nos está haciendo dar los pasos necesarios que cada uno de nosotros tiene que dar para perfeccionar ese carácter, para crecer en madurez y acercarse a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso vivimos lo que vivimos. Cada paso que damos a nosotros que somos llamados no es casualidad, no es producto del azar. Dios lo tiene calculado para nuestro crecimiento. Por eso no podemos perder la fe. Hay que usar la paciencia como ese fruto del Espíritu para perseverar en esos momentos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. A partir del versículo 1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hacia adelante, con paciencia, tranquilos, nada más hacia adelante, sin detenernos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso la fe y la paciencia no se pueden separar, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos rindamos. Recordemos que Cristo tuvo que vencer más que nosotros, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando estamos en esas pruebas que parecen no pasar, eso a nadie le gusta. Pero es Dios disciplinándonos. Y dice, pero después la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fuerza, levántese, póngase de pie, haced sendas derechas para vuestros pies, sendas en el camino de Dios, sin desviarse, para que el cojo o para que lo cojo no se salga del camino. Aunque estemos débiles en algún aspecto, tristes, nos estemos arrastrando, pero aún así no nos salimos del camino, sino que sea sanado. No salirnos del camino. ¿Y por qué no nos salimos? Porque tenemos la mirada puesta en el reino venidero. Por eso no nos salimos del camino. Si perdemos la perspectiva de quiénes somos, de para qué nos llamó Dios, es fácil salirnos del camino. Pero si usted recuerda, un momento, es que Dios me está perfeccionando, es que Dios está haciendo de mí un Dios, por eso tengo que pasar esta prueba, es que el reino de Dios me espera.
Va a haber una columna en la Nueva Jerusalén con mi nombre. Voy a tener un nombre nuevo. Por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y si me tengo que arrastrar, me arrastro. Y si tengo que padecer hasta la sangre, padezco. Pero si yo no pierdo la perspectiva de ese reino venidero, me es más fácil no salirme del camino para buscar la solución según mi propio camino. Por eso nunca perder de perspectiva hacia dónde vamos. Y vamos es a alcanzar la vida eterna. En tercer lugar, nuestro carácter refleja paciencia cuando practicamos el dominio propio. Nuestro carácter refleja paciencia cuando practicamos el dominio propio. Y esto también es un punto que se relaciona mucho con esta temporada de la Pascua. Porque son muchas las veces que somos ofendidos. No una ni dos, sino muchas las veces y varias veces al día. Somos ofendidos por la razón que sea. Justa o injustamente, pero nos sentimos ofendidos. La pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos cuando nos ofenden? Es un hecho que nos ofende. Eso nadie lo puede evitar. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando nos ofenden? ¿Mantenemos la calma? ¿Mantenemos el control de nuestras emociones? Es decir, ¿tenemos el control de nosotros mismos? ¿O explotamos en ira? Gritando, ofendiendo y atacando al que nos ofendió. Y en esto todos fallamos. Yo me incluyo. Todos fallamos. Si no, hablen con mi esposa y ahí se van a dar cuenta. Todos fallamos. Cuando nos sentimos ofendidos y no tenemos en ese momento el espíritu bien arraigado, ¿cómo reaccionamos? Nos defendemos, gritamos, nos ofendemos, insultamos al otro, devolvemos la ofensa. Una de las cosas que nosotros más debemos admirar y apreciar de Dios, yo en mi caso personal, ¿saben qué? Aprecio mucho de Dios. Yo aprecio mucho de Dios el dominio propio que Él tiene. Porque leímos que Él es el soberano. Él es el creador del universo y el todopoderoso. Y sabemos que Dios siente. Lo leímos. Dios se enojó con el pueblo de Israel y Moisés razonó con él. Dios se ofende cuando pecamos. Dios se entristece cuando ve la maldad. Él tiene sentimientos porque Él es amor y el amor es un sentimiento, el más grande de todos. Pero lo que yo más aprecio de Dios es esa capacidad que Él tiene de controlarse a sí mismo, es decir, su dominio propio. Porque Él tiene el poder para destruirnos muy fácilmente. Sí. Y razones para hacerlo le hemos dado de sobra, ¿o no? ¿No creen ustedes que Dios tiene razones de sobra para destruirnos a nosotros y a la humanidad? Imagínense nosotros desde la perspectiva de Dios, viendo un violador allá, simultáneamente un asesino allá, simultáneamente alguien robando, simultáneamente alguien estafando a una anciana, alguien muriendo de una enfermedad, alguien obligando a otro a ser drogadicto, viendo a sus hijos que conocemos la ley de Dios, mintiendo, violando alguno de los mandamientos, haciendo quedar mal su nombre. Imagínense lo que siente Dios.
¿Y qué hace Dios? Se controla con ese dominio propio que es parte de su carácter y se abstiene de hacer así y aplastarnos. Por eso yo aprecio mucho, y yo creo que todos debemos apreciar mucho, que Dios sea, o que Dios tenga todo ese control en Él mismo. De otra manera, no existiríamos. Volvamos a la historia de Números, para que veamos eso. Nuevamente en el capítulo 14. Números capítulo 14 y leamos esta vez el versículo 11. Y miremos lo que dice aquí Dios a Moisés. Miremos cómo Dios siente. Números 14, 11. Y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo, ya cansado, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Imagínense cuando nosotros pecamos una y otra vez y en el mismo pecado. ¿Hasta cuándo no me creerán? Cuando nos falta fe para perseverar en las pruebas, porque no le creemos a Dios, que Él sabe que eso nos está pasando y que lo único que está haciendo es trabajando con nosotros. ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. El soberano tiene poder para eso. Y le dice a Moisés: y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero, ¿ustedes saben que Moisés razona con Dios? Dios sabía que eso iba a pasar. Razona con él y Moisés le dice, leamos el versículo 17. Dice Moisés: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea, tenemos que perdonar, si imitamos a Cristo, a aquellos que nos ofenden, aunque de ningún modo tendrá por inocente al, aquí dice culpable, pero la traducción correcta es pecador, porque todos somos pecadores. Pero el pecador es aquel que no se arrepiente. Perdón, todos somos culpables, pero aquel que no se arrepiente es aquel Dios castiga. Entonces, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, es decir, al pecador, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Si Dios no tuviese el control de sus emociones, la humanidad sencillamente no existiría. Pero por su amor y por su paciencia, que son características esenciales del carácter de Dios, Dios nos perdona una y otra y otra y otra vez. Y cuando ese Dios, cuando ese verbo se hizo carne, también ese fue el ejemplo que nos dio. Ejemplo de dominio propio ante las ofensas. De ese dominio propio que se ejerce por medio de la paciencia. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26 y leamos a partir del versículo 47. Mateo 26, 47. A propósito de esta temporada de Pascua. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Estamos hablando del arresto de Jesús. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, es decir, Judas el traidor, le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, miren ese dominio propio de Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, porque Jesús dijo que se iba a pasar: amigo, lo llama amigo, ¿a qué vienes?
Él ya sabía que venía. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, Pedro sabemos, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y aquí está, versículo 53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tenía todo el poder para defenderse, para contraatacar. Pero dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesucristo se pudo haber defendido de esos ataques, pero prefirió pacientemente ejercer dominio propio para que se cumpliese el propósito de Dios. Ejerció dominio propio pacientemente, porque no es la voluntad de Cristo la que él estaba siguiendo, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por eso él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes saben que la paciencia tiene muchas definiciones, y una que me gusta mucho es esta que dice así. Dice: paciencia, habilidad de una persona para tolerar o resistir una situación difícil sin perder el control de sí misma. Paciencia es la habilidad que tiene una persona para tolerar o resistir una situación, tolerar en el buen sentido, como lo explicaba en el mensaje primero, para tolerar o resistir una situación difícil sin perder el control de sí misma. Y ese fue exactamente el ejemplo de dominio propio como reflejo de la paciencia que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y el que tuvo también el Verbo cuando estaba hablando con Moisés. No perdió el control de sí mismo y en consecuencia no destruyó a todo el pueblo de Israel, y Jesús no le oró al Padre para que enviara legiones de ángeles a que acabaran con todos allá que pretendían arrestarlo injustamente. Entonces, no reaccionar de forma irada, no reaccionar de forma vengativa o rencorosa, es señal de que el Espíritu Santo está realmente produciendo frutos en nosotros. Por eso se ve reflejada esa paciencia en el carácter de un discípulo de Cristo, si sabe controlar sus emociones en el momento de las ofensas. Y para terminar, en cuarto lugar, nuestro carácter refleja paciencia cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar en el tiempo exacto que el Padre disponga, sin que perdamos la esperanza. Cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar en el momento indicado por el Padre, el momento exacto, sin perder la esperanza. Hablando de su retorno, nuestro Señor Jesucristo dijo aquí mismo en Mateo, en el capítulo 24 y versículo 36, lo siguiente. Mateo 24, 36. Dice, hablando de su retorno: pero del día y la hora, es decir, de su retorno, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí está, solamente el Padre lo sabe.
El Padre va a señalar ese tiempo exacto, perfecto y justo para que Cristo retorne a la tierra. Sin embargo, muchas personas sienten, sobre todo los que ya llevan años en la iglesia, que el tiempo pasa y pasa y pasa, y como que ya debiera haber venido Cristo, y no llega. Y por esa razón, muchas personas se desaniman. Muchas personas pierden el camino, se enfrían, pierden su fe y se alejan por otro camino. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, y empecemos en el versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esa promesa de que Cristo iba a llegar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, mucha gente dice, lo que aquí está escrito, las cosas siempre han sido iguales. De hecho, uno ve que hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué se alarman por un terremoto? Pues terremotos siempre han habido, siempre ha habido. Guerras, ¿cuándo no ha habido guerras en la humanidad? Hambre, ¿cuándo no ha habido hambre? Violencia, ¿cuándo no ha habido? Entonces dicen justamente eso, las cosas siempre han permanecido iguales. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuáles son esas señales de los tiempos de las que habla la Biblia? Es lo que justamente está diciendo aquí Pedro. Que hay gente que dice eso, y de hecho hay gente que lo dice. Yo he conocido gente que lo ha dicho. Pero más adelante, el apóstol Pedro nos dice cuál es la razón por la cual el Padre espera. Vayamos al versículo 9, aquí mismo de 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo perfecto para el regreso de Cristo es cuando aquellos que Él escogió, aquellos que Él llamó, es decir, cuando ustedes y yo hayamos completado nuestro proceso de crecimiento, cuando nos hayamos arrepentido de todos nuestros pecados. Ese es el tiempo perfecto que el Padre va a señalar para el retorno del Cristo. Cuando mi esposa, cuando yo hayamos crecido lo que necesitamos crecer. En otras palabras, Dios está esperando por nosotros. Y en cierto sentido hay un poquito de responsabilidad nuestra para que Dios venga rápido, para que Cristo venga rápido. Y así se acabe tanto sufrimiento en este mundo. Porque entre más pronto estemos listos, según estos versículos, más pronto enviará el Padre al Hijo. Cuando yo haga lo que tengo que hacer definitivamente, y cuando cada uno de nosotros aquí lo haga. Entonces, no hay razón para desesperarnos, porque aún no llega Cristo. Es todo lo contrario. Lo que debemos estar es agradecidos con el Padre, porque aún nos da un poquitico de tiempo
para que eso que tengamos que cambiar lo cambiemos. De pronto esperando que algunos hijos crezcan un poquito más, porque nuestros hijos son santos, están las Escrituras, y que esos hijos terminen su proceso y se bauticen. Es lo que está haciendo Él con nosotros, dándonos un poquitico más de tiempo. Esperar a que nosotros reaccionemos y no perdamos esta oportunidad de este llamamiento y mejoremos aquello que tenemos que mejorar. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, nosotros que estamos esperando esto, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí está. Está esperando pacientemente para que aquel que aún le gusta mentir deje de hacerlo, para que aquel que aún no le gusta leer la Biblia empiece a leerla, para que aquel que aún no ora nada más una vez a la semana empiece a orar diariamente, para que aquel que aún tiene algún rencor trabaje en esos rencores y empiece a amar y a perdonar. Eso es lo que Él está haciendo. Esa paciencia de Él es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Nuestro enfoque en este aspecto no debe ser que Cristo tarda, como algunos que entran encubiertamente quieren poner esa semilla de discordia. Nuestro enfoque debe ser en que Dios alarga el tiempo un poquito para darnos la oportunidad de prepararnos con diligencia para ese regreso, para que cuando Cristo venga nos halle sin mancha, irreprensibles, es decir, que no tenga nada por lo cual reprendernos, por lo cual llamarnos la atención, y en paz los unos con los otros. Ahí se resume todo lo que Dios espera de nosotros: sin mancha, irreprensibles y en paz los unos con los otros. Los dejo con una escritura en Gálatas capítulo 6. Versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A nuestro tiempo recibiremos la promesa, si no nos rendimos.